Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Hoy me gustaría haceros una reseña de un libro que he leído últimamente y que me ha gustado un montón por importante en el contenido más que por cualquier otra cosa. Aunque está muy bien escrito y muy bien traducido. Se trata de Una vida en acogida de la autora nigeriana afincada en Irlanda, Melatu Uche Okoria, que publicó a finales de febrero, diría, Automática Editorial, con traducción de Lucía Barahona, que además de traductora es una de las editoras de la editorial. Vosotros ya sabéis, lo he dicho mil veces, y si no lo sabéis, pues mira, esta es la primera vez que lo vais a oír, que Automática Editorial es una de mis fetiches, es una de las independientes que más me gustan, y que me gustan muchas, pero que este amor va de muy lejos. Desde el libro número uno, que además el primero que leí de ellos fue su mismo libro número uno, que era Infancia de Gorky. En esta ocasión yo el libro lo pedí, es una colaboración. Muchas gracias a la editorial por cederme este ejemplar de prensa y sorprendentemente yo no imaginaba que era así de corto. Pero tampoco imaginaba que una colección de cuentos tan cortita me iba a gustar tantísimo. Hay tres cuentos. Son tres cuentos, pero es que son oro. Entonces, yo os cuento un poco. La autora se pasó como 8 años y medio en el sistema de provisión irlandés. ¿Qué es esto? Pues básicamente son una red de albergues en los que cuando llegan los inmigrantes de ciertos países, seguramente, pisan el suelo irlandés, pues acaban ahí esperando a regularizar su situación, a tener un permiso de residencia o poder conseguir un pasaporte. Lo paralelo que podríamos tener aquí en España es los CIES, aunque los centros de internamiento de extranjeros, normalmente la gente que acaba allí, desgraciadamente, es porque se la quiere expulsar del país. Entonces, ambos sistemas de alguna manera, pues no, ni de alguna manera ni de otra, son bastante indecentes y vulneran muchísimos de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, que fundamentales. Entonces, bueno, ella, cuando estuvo allí, le comentó a una amiga una vez, esto yo lo cuento así porque es que en el epílogo, en el prólogo que hace la autora a esta edición, pues te lo cuenta, que el estar allí le estaba viniendo o sea, le estaba produciendo como muchas ganas de contar historias y de escribirlas. Y le dijeron, pues hazlo. Su amiga le dice, venga, va, hazlo. Y de ahí surge este libro, que en inglés es This Hostel Life, una vida en acogida. Por el título, o sea, las palabras son muy poderosas. Y yo sinceramente, si tú lees una vida acogida, acogida es algo amable. Acogida es ser hospitalarios. Acogida es tener como bajo tu paraguas a alguien protegido. Hostel Life yo creo que más o menos tiene también esas connotaciones, porque tú no piensas que un albergue, que es algo en el que alguien se hospeda porque paga, o se hospeda, que además se hospeda porque paga poco, digamos, ¿no? O sea, la idea del hostel es esto. O porque son ayuda a una colectividad pues en un riesgo de exclusión, tú puedes pensar, oh, qué amable. Pues la verdad es que es muy irónico, porque de amable no tiene nada. Absoluta. A mí, sinceramente, me ha removido muchísimo esta idea. Me ha creado muchísima rabia e impotencia. Y ya no me puedo imaginar la persona que se ve allí dentro, el pensar pues que tú tienes que estar confinada simplemente porque has venido de otro país. Pero no una cuarentena porque tú vayas a estar, pues yo que sé, enferma y te hacen una cuarentena y luego te dejan ir. No, no, o sea, te privan de tu libre circulamiento mmm, sin haber hecho, o sea, nada, absolutamente nada más allá que existir. Y eso es indecente, indecente y deleznable. La cosa es que yo ya, la buena noticia, entre comillas, digamos, es que Irlanda, que esto lo cuentan en un artículo al final, que ha incluido la editorial y me parece un acierto de Liam Thornton, que trata sobre solicitantes, bueno, se titula Solicitantes de asilo, refugiados y el lento camino de la justicia en Irlanda. Este autor comenta, no sé exactamente qué puesto tiene, que Irlanda
está revisionando y prevé tener desmantelado la previsión directa en 2024. O sea, al final hay gente que ha pasado muchos años de albergue en albergue, pero por suerte se han dado cuenta de que este sistema no funciona porque priva a los vulnerables de sus derechos fundamentales. Entonces, hay 3 cuentos y el primero, que además está escrito de una manera y traducido con un ejercicio muy interesante, es el de una mujer congoleña que te explica un día en su vida en un albergue de provisión directa, del que no puede salir, el que está sujeto a que los organizadores, administradores les den, les sirvan la comida y les den sus provisiones como con cartilla de razonamiento. Y realmente tú ves que de alguna manera es que están encerrados, o sea, están como, no les están cuidando y acogiendo, o sea, les están castigando prácticamente. Es muy interesante porque la manera el inglés pidgin que tiene este texto, que es un inglés que no es normativo, se ha adaptado a un español que no es normativo. Me parece que aquí es un ejercicio de traducción de chapó. Yo le doy la enhorabuena a Lucía porque no es fácil, no es para nada fácil traducir pues acentos, traducir digamos un discurso muy particular. Eso más que traducir es trasladar y es muy difícil adaptar eso. El segundo texto, que se llama Bajo el toldo, que es mi favorito de los 3, aunque los 3 me han gustado muchísimo, y del que yo realmente, si alguien lo lee, antes de dar mi opinión y predisponer, me gustaría, este lo he compartido con mis mecenas de Patreon, de literatura, y aprovecho y hago aquí la cuña publicitaria, siempre lo hago. Lo siento, son cosas de la vida y de la supervivencia. Si te interesa apoyar este canal económicamente, puedes hacerlo a través de la plataforma Patreon, donde publico contenido audiovisual todas las semanas y además tenemos un club de lectura, a la que llamo yo Investigación de Literatura, porque lo hacemos por bloques temáticos. Y aquí hemos estado hablando de Bajo el toldo, gracias a todas mis queridísimas mecenas que están saliendo por aquí. Bajo el toldo es un texto hiper interesante para mí porque habla de un adolescente, o sea, se habla de un adolescente, es un texto además metaliterario que podría estar incluidísimo en el libro sobre libros de Dina Oltra, aunque ya haya pasado el mes de abril, en el que una chica que ha experimentado la migración va a un curso de escritura creativa. Además, la autora ha pasado por este tema de que ha ganado becas para hacer cursos de escritura creativa, lo que pasa que yo creo que más como clase, más como, diría yo, alguna beca para tener un retiro para escribir. Y entonces ella, pues le toca leer un cuento, es decir, hay un cuento dentro de un cuento. Me encantan los libros dentro de los libros, ya los cuentos dentro de los cuentos me flipan. Y entonces en este texto que le toca leer, pues habla de su experiencia migratoria. Y luego, al final de todo ese texto que te produce muchísimas sensaciones, porque es muy sincero, muy de abrirse la adolescente en canal con sus pensamientos, con sus sentimientos, tanto negativos para la sociedad que la acosa, la oprime y la intenta derribar con el racismo que experimenta, pero también de la problemática que tiene con su madre extrañada, de la que ha estado separada un cierto tiempo, porque al principio solo puede emigrar la madre con los hijos pequeños y ella se queda atrás en Nigeria. Los compañeros de la clase de escritura creativa le hacen comentarios al texto y trabajan ese texto como texto, no como una experiencia autoficcional. Y sinceramente eso es como remata, y ahí sí que ya se redoblan los sentimientos que te produce ese texto. A mí es que me parece maravilloso. Os lo digo que es el segundo, Bajo el toldo es uno de los mejores cuentos que he leído en mucho tiempo. A mí me gustan muchísimo los testimonios, me gusta muchísimo la autoficción. Creo que es algo que me apela directamente a los sentimientos y evidentemente pues cuando la literatura hace eso pues te cala mucho. A todos tenemos una inclinación, esa es la mía, y de verdad que es que, por favor, léete este cuento, pero ya no digo más porque es que no quiero predisponer al sentimiento que os pueda producir. Y el último pasa a Nigeria y nos habla de una terrible, o sea, el último es dolorosísimo, tradición en algunas zonas rurales de Nigeria.
Y la verdad, o sea, esta autora básicamente estudió en su país literatura, mmm, es una gran lectora, porque yo creo que en cualquier entrevista que le he escuchado podcast acaba diciéndolo. De hecho, sorprendentemente es una gran lectora de la Biblia, de la que ella dice que es su libro de ciencia de la conducta. Yo ahí no estoy tan de acuerdo, pero bueno, me pareció curioso. Eso es algo que no se refleja en absoluto en los textos de aquí, porque yo creo que eso es algo que ha encontrado después ya estando en Irlanda. Lo que me parece brillante de ella es que lleva muy poco tiempo escribiendo, en realidad. Entonces, emocionar de esa manera y dominar de esa manera la autoficción, porque la autoficción, que a mí ya te digo, es que la literatura del yo me gusta mucho, pero no me gusta la que pajea, con perdón de las palabras, porque hay mucha. La que argumenta con 1000 palabras, sin decir nada, vacía, en plan, la que es estética no me gusta en absoluto. Pero esa literatura del yo, que te cuenta la experiencia, que realmente ha vivido, trasladada en personajes ficticios, que no son la autora, pero sí son la autora, me parece brutal. De hecho, siempre lo digo, parezco una pesada, pero una de las mejores escritoras de autoficción es Camila Sosa Villada, pero atención porque Melato Uchocoria es que también es brutal en 3 cuentos tan cortitos. Entonces, lo voy a dejar aquí, recomendándolo muchísimo que leáis, sobre todo Bajo el toldo, que de verdad es que yo diseccionaría cada uno de los cuentos y os los destriparía. No quiero hacerlo porque quiero que la leáis, porque creo que además también es un interesante debate pensar, ¿esta autora es nigeriana o irlandesa? Porque ella lleva desde mucho tiempo, o sea, ya muchos años en Irlanda, se ha puesto a escribir en Irlanda. Entonces, claro, sí que escribe desde su experiencia, pero gran parte de su experiencia terrible es en Irlanda. Y lo dejo aquí con esa idea de que es un texto que, a pesar de corto, demuestra que lo breve es y breve 2 veces bueno, no, 2 veces maravilloso. Y además con la idea de que reflexionemos y pensemos que el trato a la migración por parte de Europa es asqueroso, no puede ser de otra manera la palabra, que esto no es solo de Irlanda, que es de muchos otros países, incluidos el nuestro, incluidos las fronteras del este. O sea, realmente tenemos un temor al extranjero y nos creemos con un derecho de dominar la tierra que no se explica, porque al final uno nace en un sitio por azar, no por nada más. Entonces, creo que hace mucho bien leer textos así para decolonizar nuestras mentes, para aprender sobre cuál es el privilegio y el problema que tiene la blanquitud y un poco abrirse a estos problemas que a lo mejor tú parece que puedes ignorar porque evidentemente no los has vivido y es muy difícil preguntar de lo que no sabes. Y por eso creo que es tan importante, vaya vueltas que estoy dando sobre el mismo tema todo el rato, pero es importantísimo leer textos así porque te abre la mente, te tienen que indignar, te tienen que molestar e incomodar y tienes que pensar que, bueno, más que lamentarnos, que esto es una idea que dice Edo Lodge en ¿Por qué no hablo con los blancos de racismo? Más que lamentarnos, culpabilizarnos, compadecernos, sentirnos mal como personas blancas, lo que debemos hacer es, de acuerdo, aceptarlo e intentar, por lo menos, si no puedes cambiarlo, cualquier granito de arena es un poco más para el cambio, de alguna manera, como educarnos entre nosotros mismos y ser nosotros los que expliquemos esto y los que reflexionemos esto y los que digamos, soy una persona blanca privilegiada que tiene un pasaporte que le permite irse por el mundo sin ningún problema, te dejan entrar a una semana, 3 meses o tal. No creo que yo, nunca he tenido que sacar un visado, aunque he estado varias, o sea, he ido al extranjero en países que no son Unión Europea, porque, bueno, iba de visitante y nunca se me ha mirado mal, nunca se me ha puesto en duda absolutamente nada en una frontera. Entonces, darnos cuenta de cuantísima gente no vive esa experiencia y es que además te encierran. O sea, tú imagínate que llegas con tu maleta a Estados Unidos y te encierran. Pues eso. Qué maravilla que editoriales independientes saquen estos textos porque son súper importantes y que tendremos que
echarle un ojo a esta autora porque yo creo que vale muchísimo la pena. Este es una colección de 2018, así que espero que ya pasaron unos añicos, que en breve se pueda leer algo más de esta autora. En fin, que os dejo aquí. Un beso, un abrazo, os veo en el próximo vídeo o en el próximo directo.